¿Dónde estoy ahora? ¿Y qué puedo hacer con lo que yo tengo? Trabajar en un club de golf para poder estudiar y sacar pues, esos ingresos. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres dejar un trabajo estable para irte? En ese momento era una campaña que es incierta, de que las decisiones efectivamente que se toman ahí son importantes y nos afectan a todos, y empiezas a concientizar de lo que se decide ahí. Soy caso la persona que más me motiva a salir adelante hasta la fecha es mi mamá, y en ese momento fue pues la impulsora que te hace pues quitarte la venda, salir de tu burbuja, de tu zona de confort. 41, de todo el estado de Nuevo León seleccionaron 41 jóvenes y entre esos 41 iba yo. ¿Qué tengo que hacer hoy para que el día de mañana yo llegue a estar donde quiero estar? Y yo jamás me soñé con doctorado, pero en ese momento, oye, ¿sabes qué? Pues tienes esta beca, échamelo. O sea, ¿qué tengo hoy? Pues una oportunidad de beca, dámela, no la voy a desaprovechar. Y mi objetivo ahí es ayudarlos a que ellos tengan un criterio sobre las situaciones que están sucediendo. Nadie cree cuando ni tú crees, porque ha habido momentos, siempre está esa voz y esa mano de la madre que te dice, oye, síguele, y acuérdate, y tú querías. Pero yo dejaría definitivamente que ese Abraham viviera lo que vivió, porque eso te forma un carácter y te hace entender que cada cosa que viviste tiene un porqué y un para qué. El invitado de hoy sabe lo que es levantarse antes del amanecer, trabajar duro, pagar para sus estudios y regresar al lugar donde todo comenzó, con una firme intención de aportar algo a su comunidad. Él es docente, emprendedor y alguien que ha demostrado que el éxito no siempre empieza con oportunidades, sino con decisiones. Decisiones difíciles, sacrificios reales y una meta clara: salir adelante y ayudar a los suyos. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, muchas gracias. Pues de primera mano me quedo muy sorprendido por esa introducción. Muchísimas gracias, Ricardo, Luis. Muy contento de estar en este espacio que yo sé que a muchas personas en general pues nos sirve escuchar de las experiencias de otros. Agradecido también con tu público por estar aquí con nosotros, con tu audiencia, y preparado para lo que venga. Muchas gracias. No, de nada, hermano. La idea de esto es traerte a principal que te conozcan por acá, y la verdad es que eres una persona con una muy buena historia. Lo estuvimos escuchando en el podcast de Pepe, en Podcast Naranja, que vayan y lo escuchen, por favor, porque yo le comentaba a Luis, le digo, güey, está Abraham, le digo, trae una buena historia, nos va a contar algo que nos va a cambiar también, porque empezó también de una manera muy similar a la que estamos empezando nosotros, y ver más o menos la vida como nosotros la vemos, ¿no? Y justo le decía a Abraham antes de empezar a grabar, qué curioso es la vida, porque yo a él lo conocí desde hace tiempo, ya hace unos años. Luego nos dejamos de ver, o sea, dejamos de tener contacto, y enos aquí otra vez. El podcast ya me contactó con familia, ya me contactó con amigos que había perdido. Ya sabe qué espera ahora. Tal vez lo mismo familia, ¿no? Así es. Y no es por asustar ni por quemar a la raza, pero son, yo creo, 20 años que nos conocimos, que nos encontró la vida hace 20 años. Sí, pues no. Sin ventanear la edad, ¿verdad? Sin ventanear. Pero sí, la vida es curiosa. Pero ahorita platicando inclusive con él me di cuenta que sí, este va a ser un episodio muy bueno, y pues vamos a empezar. Claro, y la primera pregunta, Sí. ¿cómo empieza tu historia, hermano? ¿Cuál fue el momento en el que empezaste a cambiar tu realidad? Pues mira, yo creo que, pues no creo, la realidad es que así pasó, pero todo nace a raíz, así como muchas historias, y yo estoy casi seguro que también a ustedes les ha pasado, lo han escuchado anteriormente, a raíz de una necesidad y de una historia o una persona que te motive. En mi caso, la persona que más me motiva a salir adelante hasta la fecha es mi mamá. Y en ese momento fue pues la impulsora que te hace pues quitarte la venda, salir de tu burbuja, de tu zona de confort y salir a buscarle. Entonces, yo creo que mi historia comienza a raíz de esa necesidad y de esas ganas de querer salir adelante, a buscar, a no estar donde mismo, a encontrar tus sueños, a estar donde quieres estar, a aprender más, esa hambre de querer conocer más allá de lo que el día de hoy ya conoces. Entonces,
creo que mi historia nace en ese momento y hay muchas cosas de las que pudiera yo contarles porque creo que mi vida se fue por muchos lados, inserté muchísimas cosas, estuve inclusive en una banda, en un grupo de rock que por ahí platicamos, o sea, también fui skater, o sea, le di por todo deportista, le di por todos los lados hasta que yo creo que realmente encontré mi vocación, entonces, pues mi historia, ¿en qué parte, en qué momento? Pero... Desde el inicio, pues, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué fue lo que más o menos te fue originando sabes que me voy a dedicar a lo que me estoy dedicando actualmente? ¿Sentías que había indicios de que ibas a este tema? ¿De que te ibas a dedicar a lo que te ibas a dedicar? ¿O simplemente no? Pues mira, mi historia, si nos vamos a la infancia, yo creo que mi historia comenzó como la de muchos, que nos preguntaban, oye, ¿a qué te quieres dedicar? Pues yo quiero ser doctor. Sí, todo es tipo otra cosa, ¿no? Y yo quiero ser doctor, y yo creo que muchas personas que les han preguntado dicen, oye, pues yo quiero ser doctor. Sí, es lo primero. ¿Doctor o bombero? Ajá, o bombero. Policía. Pues la verdad es que yo estaba súper decidido, no, yo quiero estudiar medicina, ¿no? Bueno, pues avanzaron las cosas, estuvo complejo, no sé en qué momento, no recuerdo bien el momento exacto en el que yo ya dejé esa frase de quiero ser doctor, ¿no? Pero llegó un punto en el que el deporte me llamó y empecé también a practicar deporte. Luego un día también quise ser futbolista, me acuerdo cuando estaba muy pequeño, y empezaba a practicar con mi abuelo fútbol en el porche, y con mi papá íbamos al parque, y luego agarré el deporte un poquito del béisbol, tengo imágenes así bien grabadas donde jugaba béisbol con mi papá. Y pues me empecé a mover a todo. Definitivamente yo creo que la dirección que hoy tomó mi vida fue el resultado de escuchar y ver, que es lo que platicábamos hace un momento, Luis, la realidad. ¿Dónde estoy ahora? ¿Y qué puedo hacer con lo que yo tengo? Porque siempre nos pasa que ideamos. Oye, ¿sabes qué? Es que yo quiero llegar a este lugar. Y dentro de tus sueños dices, oye, yo quiero estar ahí, pero tengo que hacer esto y luego esto y construir esto y estudiar y entonces en donde te vas y te sueñas, tienes que llegar a un momento en que dices, a ver, espérate, ¿qué tengo hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy para que el día de mañana yo llegue a estar donde quiero estar? Y yo creo que esa pregunta ha guiado mi vida. O sea, ¿cómo puedo actuar el día de hoy para estar donde yo quiero estar? Y por eso mi vida ha tomado una serie de cambios importantes. Y he estado como que trabajando ciertas cosas, o varias cosas, mejor dicho. Pero al final del día, creo que mi mamá me dio estas bases a lo que hoy me dedico, como que esas ganas de ayudar, de aportar un granito de arena a la gente. Pero al final del día he intentado muchas cosas, pero porque las he intentado porque son las herramientas que yo tenía en ese momento. Y porque quieto yo no me iba a quedar. Entonces yo dije, ¿qué tengo hoy? Ah, pues hoy tengo esto. Ah, pues vamos a darle. Porque era lo único que tenía en ese momento. Entonces, ha hecho variación en mi vida. Pero yo platicaba en el podcast de Pepe que un punto de quiebre para mí también fue cuando yo tuve que tuve que trabajar en un club de golf para poder estudiar y sacar pues esos ingresos. Pero para mí la época de Caddy sí me enseñó mucho, me forjó el carácter que yo tengo. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque tenías que empezar a trabajar con personalidades ya importantes, dueños de empresas, ejecutivos, directivos, inclusive hasta políticos. O sea, entonces tenías que trabajar con una serie de perfiles como muy preparados. O sea, y entonces tú tenías que estar a la altura sin descuidar tu trabajo. Y inclusive al principio, que me costó mucho tomar el tema del golf porque yo no sabía nada, pues aprender. Pero aprender sobre la marcha, es subirte a un tren que ya va avanzando. Entonces, me acuerdo que, ahora sí que no voy a decir quién, pero me acuerdo que la peor regañada, de verdad, la peor regañada que me han dado en mi vida fue en ese club de golf, una semana de entrar, y fue, yo creo que, pues el presidente de una industria muy grande, pues yo creo que a nivel nacional, y fue porque se me perdió la bola. O sea, está en el club de golf, hay un bastón que se llama driver, que es con el que le das muchísima distancia, y que casi siempre se utiliza a la salida de los hoyos más grandes, que son los 5 los par 5 y par 4. Y entonces, cuando vas entrando no tienes como algunos tips que vas aprendiendo después, que es, oye, pues imagínate la parábola de la bola. Si la pierdes,
con lo que tú te imaginaste, esa dirección con la que iba, bueno, pues ya en el horizonte puedes encontrar o direccionar tu vista hacia cierto lugar imaginando que iba a caer. Y yo en ese momento no tenía esas herramientas y entonces se me perdió. Y me pregunta, ¿dónde está mi bola? Bien enojado y yo, no sé. Y entonces todo eso pues les va costando puntos y de verdad es que ese regaño nunca se me ha olvidado. Y para no desviarme tanto a la plática, como que mi historia ha tenido esas variaciones, porque definitivamente he actuado con lo que tengo en ese momento, las herramientas que tengo en ese momento, y por eso he tenido variaciones, pero hoy estoy, yo creo, donde quiero estar. Me gusta mucho esto que comentas porque a lo largo de los capítulos ya hemos dicho, o inclusive fuera cuando dábamos cursos, de repente decíamos, porque a mí se me acercó un estudiante y me preguntó como que, oye maestro, ¿y cómo sé qué es qué es en lo que soy bueno? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? ¿Y cómo sé a qué me debo dedicar? Y yo le digo, pues mira, normalmente cuando vienes de chiquito ya tienes un indicio de más o menos qué te gusta. Y si no lo tienes, por X o por Y cosa, intenta. Prueba cosas. No te quedes quieto y si algo no te gustó, vete a la siguiente. Y si otra cosa no te gustó, vete a la siguiente. Pero que no sea por ti porque no lo intentaste. Que no sea por ti porque dijiste, ay, eso no se me va a dar. No, no, no. Haz el esfuerzo e inténtalo. Y me gusta mucho esto que dices porque precisamente estos cambios de direcciones que dices que pasaron, yo pienso que es el resultado de precisamente eso, de tú estar buscando tu lugar, de tú estar buscando ese camino por el cual salir y terminar encontrando esto que ahora haces, que tú dices que te llena mucho. Y la verdad es que cuántos de nosotros no hemos, por miedo a dar un salto a algo desconocido, por cuántos no nos hemos quedado quietos, en plan, mirando en el horizonte porque me gustaría mucho practicar fútbol, béisbol, lo que quieras, emprender. Y te quedas viendo nada más como que, ay, ojalá fuera para mí. Y no das por hacer ese salto, no das por caminar y encomendarte y ahora sí que caerte porque te vas a caer al inicio en cualquier proyecto, cualquier hobby nuevo te vas a caer. Y no, por miedo a caernos, nos evitamos la posibilidad de llegar lejos. Nos evitamos la posibilidad de encontrar esto que nos gusta. Por ejemplo, a mí me pasó con el voleibol. Yo, por mucho tiempo, fui reacio al deporte. Dije, no, esto del deporte no es lo mío, no es para mí, no es para mí. Que andar cansado, andar adolorido, no quiero. No me llama. Y luego llegué a la universidad, en el UTEC, y de pronto empecé a jugar voleibol. Empecé a sentir la pelota, a aprender un poco de los conceptos de voleibol. Me veías a mí ir al parque de los adultos mayores aquí en las tardes solo a practicar. Sí. Y era Confirmas. y era como que, oye, si yo hubiera decidido antes que el probar esto, a lo mejor ahorita tendría más experiencia, a lo mejor lo hubiera hecho parte ya de mi vida y no hubiera sido tan fácil que lo dejara. X o Y cosa. También yo sé que cada experiencia te llega en el tiempo que tiene que llegar. Pero es esto, muchas veces nos quedamos paralizados por el qué podría pasar. Pero no nos damos cuenta que qué podría pasar también puede ser positivo. Nos enfocamos demasiado en el y si no funciona, pero olvidamos la otra parte que en una pregunta de sí o no también puede estar el y si sí funciona. Y por eso no damos estos pasos. No damos estos saltos. Nos quedamos a... Fíjate que justamente les comentaba hace un momento que mi etapa al menos más complicada emocionalmente para mí fue en ese momento que yo estuve trabajando en el club de golf. Y yo creo que las cosas pasan por algo y para algo. Claro, totalmente. Y yo sí creo bien firmemente que todo lo que te pasa, aunque en ese momento tú lo entiendas como malo, tiene un objetivo en tu vida y tiene un para qué. Y yo sí intento verle el lado bueno a las cosas, aunque en ese momento no las entiendo. Porque, ¿sabes? En ese momento a mí me costaba mucho levantarme, madrugar, ir, trasladarme, aguantar regaños. Oye, pues también traer los pies mojados desde muy temprano, porque el tema era que pues, ahí había sereno y entonces en el pasto
Entonces tú no podías avanzar 10 metros sin tener los pies empapados, ¿verdad? O sea, entonces era un tema de que, a ver, entonces te va forjando. Y yo precisamente ahí conocí, digo, hoy lo puedo ver, pero en ese momento claro que no lo razonaba. Ahí conocí a una persona que también me marcó mucho, que me dijo que fue uno de mis jefes y que me guiaban mis decisiones. Yo llegaba y decía, oye, ¿qué opinas de tal tema? Oye, no, es que a ver, desde mi perspectiva y mi experiencia, hazle por acá, ¿cómo ves si le mueves? ¿Cómo ves si le sigues? Y definitivamente llegaron puntos en mi vida en las que yo les preguntaba cosas y él estaba completamente enfocado en la otra respuesta en la que yo no. Pero llegó un momento en el que yo le pregunté algo importante en mi vida y me dice, ¿para qué me preguntas si tú ya decidiste? Y le digo, sí, quiero saber qué opinas. Y me dice, le digo, quiero saber qué opinas. Pero me dice, tú ya tomaste la decisión. Y le digo, la verdad es que sí. Y nuestras respuestas eran totalmente opuestas. Y ¿sabes qué? Me dijo, ¿pero por qué? Y me hizo que sacara una respuesta en ese momento. Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé. Pero ya decidí. Oye, me fui, y luego regresé. Y dije, oye, ya sé por qué. Y la verdad es que cuando le di la respuesta, se quedó callado y me dice, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y digo, a lo mejor el contexto necesitaríamos otro podcast para poder platicarlo, pero mi respuesta en ese momento, la disyuntiva en ese momento era de que, oye, ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres dejar un trabajo estable para irte? En ese momento era una campaña a algo que es incierto, que ni siquiera sabes si vas a ganar, si van a ganar al equipo en el que tú estás y si te van a llamar a trabajar. Y me empezó a contar la historia de una persona, es que mira que tengo un amigo que trabaja acá y ha estado 20 años en la institución y le va súper bien y todo, y él estudia esto. Y precisamente, entre comillas, era en lo que estaba trabajando, lo que había estudiado era en lo que estaba trabajando. Claro. Y ya cuando regreso yo le digo, oye, es que ¿sabes por qué él está súper bien ahí donde está? Porque está haciendo lo que a él le gusta. Entonces yo tengo que ir a donde a mí me gusta. Y eso a mí me llama y tengo que ir y pues no sé, tengo que aprovechar. Le digo, no tengo hijos, nadie depende de mí económicamente, tengo que ir. Me dice, tienes razón. Y ese día él me dio la mano y me dijo, si todo sale mal, aquí tienes las puertas abiertas. Esto es muy valioso porque, primero que nada, encontrarte a alguien que te dé la mano, inclusive, y te abra las puertas, inclusive todo salga mal. Porque, siendo sinceros, son contados las personas que cuando tú te caes, están ahí para levantarte, o están ahí para estar contigo, o lo que quieras. Son contados. Inclusive muchas veces la propia familia no está ahí, o los propios amigos no están ahí. Y encontrar algo así en un jefe, eso es muy valioso. Y luego, yo me voy a quedar específicamente con esto, que este momento donde tú dices, es que yo ya tomé la decisión. Y es un poco de, ¿sabes qué? Vamos a frenarnos. Vamos a dejar de vivir en automático, vamos a ser un poco más conscientes en qué estamos haciendo. Y vamos a escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué disfrutamos hacer? Exacto, porque las respuestas que solemos buscar, muchas veces ya las tenemos. Por ejemplo, yo hace tiempo, yo te estaba comentando ahorita fuera de cámara, que yo estuve en una empresa. Yo estuve y me quemé del ambiente. ¿Qué pasa? A mí se me abre la posibilidad de operarme de la vista. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Ya me voy a salir. No voy a salir de la empresa. Ya me opero, lo que sea, y ya descanso en mi casa y ya me dedico a estudiar. Incluso los de la empresa me dijeron, oye, pues puedes pedir una incapacidad, te quedas aquí, regresas y no pasa nada. Dijiste no. Y yo, ¿sabes qué? No es lo que quiero. ¿Sabes qué? Por mucho que tú me estés ofreciendo esto, yo sé que si me quedo aquí voy a ser infeliz. Yo sé que si me quedo aquí va a ser tarde o temprano que yo termine con problemas emocionales, porque yo ya no me estoy despertando con ánimo. Yo ya no me estoy despertando. O sea, si yo me despierto sin energía, si yo me despierto sin energía y vengo a trabajar sin energía para llegar a mi casa con menos energía de la que inicié. Sí. Y es como que, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero estar aquí. Pero ¿cuántas veces le damos tanta importancia? Y esto es algo que justamente ahorita me dijiste antes de comenzar. La opinión más importante es la tuya. Siempre va a ser la tuya. ¿Y cuántas veces no le damos peso a otras opiniones, a otros deseos, antes que los de nosotros mismos? ¿Cuántas veces
ponemos las objetivos o las prioridades de alguien más sobre las de nosotros. Decimos, bueno, me voy a quedar aquí porque tengo los puntos Infonavit. Y a lo mejor ahorita no necesitas casa, pero ya estás ahí con los puntos. Y alguien te dijo que era buena opción quedarte ahí porque luego tu casa, ¿cómo la cobran? Mi prima ya está sacando la casa y a mí me están criticando y me están comparando para hacer lo mismo. Y voy a lo seguro. Porque lo mismo que acabas de decir tú, voy a una campaña. Sí, segurísimo, no sabes si vas a ganar o vas a perder. Ajá. Pero voy a aprender, güey. Imagino que Se vas a disfrutar el momento y estar. Y eso, digo, la verdad, yo vaya, igual a ti ahí porque es algo que sientes, güey, que dices tú, tengo que salirme, tengo que hacer otra cosa. Siento que si hago ese paso va a funcionar algo. No sé si va a funcionar o no, pero lo siento. Sí. No sé si tú te sentías de esa manera que dices, pues sé que me está diciendo mi jefe esto, pero siento que sí puedo hacer algo en esto, ¿no? Y también el por qué tomaste esa decisión. Dijiste, es algo que me va a ayudar, siento que voy a aprender mucho de ahí. O le voy a hablar, ¿sabes qué? Pues quiero cambiarme de nuevos aires. Pues en mi caso particular, Sí. como yo estuve en la Facultad de Ciencias Políticas, estoy todavía porque ya estoy culminando el doctorado. En diciembre, primeramente Dios, me graduó. Y en ese momento, cuando yo estaba estudiando la licenciatura en Relaciones Internacionales, tuve materias que me llamaron mucho la atención y que, digo, gracias a maestros que yo sigo frecuentando, que han sido también mentores importantes. Y tuve materias que me llamaron la atención de administración pública, precisamente. Pero dije, a ver, la única forma de yo saber si esto me gusta es, pues, entrarle. A la primera oportunidad que se me dio, que precisamente no fue la campaña, fue mi servicio social. Y me dijeron, oye, ¿dónde quieres hacer tu servicio social? Y yo dije, ¿sabes qué? En una institución de gobierno. ¿En cuál? En la que me pongas. Porque la verdad es que como ese impulso que siempre he tenido y como esas ganas de salir adelante que siempre la familia ha tenido y de atorarle a lo que venga y esa parte, pues se me hizo buena idea que dije, donde me pongas. Total, vi las vacantes, oye, no, pues ¿sabes qué? En el Honorable Congreso del Estado de Nuevo León. A la madre, se escuchaba, güey, el Honorable Congreso. Les dije, pues dale, pues, oye, pues, ¿qué partidos son? ¿O cómo está la cosa? No, pues, de que no sabemos, pero le vas a entrar. Bueno, pues ya me inscribo. Bueno, en ese momento ya, logré entrar a la vacante que estaba del Congreso y estuve, y pues la verdad es que aprendes y te rodeas y empiezas a escuchar cómo funciona y te empiezas a dar cuenta de que las decisiones efectivamente que se toman ahí son importantes y nos afectan a todos y empiezas a concientizar de lo que se decide ahí. Pues, oye, pues ¿sabes qué? Sí me gusta. Pero ¿sabes qué? Aquella cosa que dijo X persona me agrada, pero yo le cambiaría esta otra cosa. Y te vas metiendo. Entonces, de que, oye, ¿sabes qué? Eso que dijo no me gustó. O eso tiene mucha razón. O sea, empiezas a tener como variación en las opiniones. O sea, empiezas a tener tu propia opinión informada. Porque, digo, también pasa que a veces opinas sin información, sin saber. Y ya cuando estás informado empiezas a tener como criterios más objetivos, ¿no? Y entonces yo dije, oye, pues es que yo quiero aprender un poquito más para yo tener decisiones informadas. O sea, quiero aprender a leer los panoramas, ¿sabes? Y que no sea solamente un sesgo de lo que yo creo que está bien. Entonces dije, pues ¿sabes qué? Maestría. Y afortunadamente también se me dio becado, entonces pude seguir el estudio y empecé a tener otras visiones, pero ha sido, tanto la maestría como el doctorado, el fruto de qué tengo hoy. Que no crean que yo en algún momento, o sea, sí, al menos para el tema del doctorado, yo jamás me soñé con doctorado. Pero en ese momento, oye, ¿sabes qué? Pues tienes esta beca. Pues échamelo. O sea, ¿qué tengo hoy? Pues una oportunidad de beca. Dámela. No la voy a desaprovechar porque oportunidades también hay unas en la vida. Entonces, así ha sido mi vida, como que tomando las oportunidades, como trabajando con lo que tengo hoy. Y por eso ha sido diferentes variaciones. Que es algo de lo que pecamos muchos también, de como que vernos en el futuro de, es que voy a hacer esto, y después esto, y después esto, y nos empezamos a crear como que estos mundos imaginarios de, es que sí, si digo que sí aquí, me va a pasar esto, espérate. O sea, primero trabaja con lo que tienes. Oye, pero sí quiero aclarar, o sea, es como el base. Sí.
O sea, no todas las curvas que vienen Sí, sí. le vas a soltar el batazo, ¿verdad? Porque hay muchas oportunidades que se te presentan y la vez que se acomoda y te acomodas para pegarle y al último la bola baja y tú dices, no, o sea, la vez, ¿sabes qué dices? No le voy a entrar. O hay otras que me han pasado que dicen, nada, va afuera. Y no le pego y que entra y dices, madres, o sea, debía haber tomado haberle soltado el batazo, ¿no? O sea, pero pues vas aprendiendo. Y, o sea, así es la vida. De las decisiones estudiadas, de las decisiones con conciencia, porque es esto, o sea, si tú dejas pasar todas, no vas a saber a cuál pegado. Y si de repente abanicas a una y, ok, bueno, no fue, Con la abaniqué. sí, le abaniqué y luego ya empiezas a pegarle y luego ya empiezas a pegarle, como ya empezaste a tener esta experiencia, Y la confianza, Tito. sí, como empiezas a tener esta confianza, ya empiezas a ver las bolas y dices, ok, esta viene abajo, esta no me conviene, esta aquí sí es. Y luego te preparas para cuando tienes que dar el batazo. Y eso es algo muy importante y sobre todo también ahorita con lo que decía Ricardo y también tú, o sea, lo de nos proyectamos mucho, pero actuamos poco. Tenemos esta imagen de aquí a 5, 10, 20 años voy a hacer esto, voy a estar aquí, voy a estar acá. Pero no nos enfocamos en qué estoy haciendo ahora para que esos 5, 10, 15 años pueda llegar. O como tú dijiste, ¿qué voy a hacer ahora para que hoy me salgan bien los números? Para que hoy me salgan bien esos propósitos y esas metas. Mañana ya sabemos si llega o si no llega. Pero hoy asegurarnos de que salimos con un balance positivo, por así decirlo. Ajá, y que la bola, hablando ya con temas de béisbol, que también tienes que ver el panorama. A lo mejor puedes ver que las bases están llenas y que tú le quieres dar el batazo para jonrón, pero que dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor es bola de sacrificio. Y voy a tener que tocar la bola nada más. Aunque yo quiera darle el batazo, para que entre alguien más. O sea, pero es en conjunto, yo lo veo el equipo, al menos lo veo en conjunto como si fuera tu meta, tu proyecto. O sea, al menos, si le suelto el batazo me voy a arriesgar. Pero a lo mejor si la nada la toco, parte de mi proyecto va a entrar y se va a hacer realidad. Entonces, paso a paso. O sea, hay que ir avanzando paso a paso. A veces sí nos queremos comer el mundo, pero es como, a ver, detente, respira. ¿Qué tienes hoy? ¿Esto me conviene, no me conviene? Lo tomo o lo desecho, ¿no? O sea, lo dejo pasar. Que es precisamente algo de lo que hablamos constantemente aquí, que vivimos en esta época acelerada. Vivimos en esta época donde si no triunfaste a los 20 ya te sientes que fracasaste en la vida, cuando a los 20 estás empezando a aprender a vivir. Vivimos en este mundo donde las redes sociales nos llenan de gente que con 22 años, millonarios o lo que sea, y tú tienes 25, 28, lo que quieras, y ves a estas personas y te quedas como que, oye, ¿por qué yo no? Y nos empezamos a comparar porque pensamos que todo tiene que ser de un día para otro. Que pensamos que todo tiene que ser con un chasquido de dedos, ya nada más porque lo decidí. Por ejemplo, las metas de año nuevo. Ya entré, ya decidí, ahora Le tengo que, forzosamente tiene que ser. yo no voy y ya a partir de ahora ya no voy a volver a comer comida de chatarra, y pensamos que es una cuestión de nada más tomar la decisión. Y no, es mucha acción detrás, mucho disciplina, mucho sacrificio. Y algo que también me gusta mucho y que también es algo de lo que no nos cansamos de hablar es el entorno del que te rodeas. Y yo quiero partir desde este trabajo de Cady, porque desde ahí ya está, sí, exactamente, ya estabas en un entorno completamente diferente al que está un ingeniero, al que está un obrero en una empresa, inclusive al que está en un maestro. Tú ya te estabas permeando de grandes mentes, de grandes líderes, de gente, pues obviamente con la pudencia para estar en esos campos de golf. Y todo eso, man, los mentores que mencionas, más tu familia, todo eso fue construyendo y te fue impulsando de manera correcta a lo que eres ahorita. Y cuántas veces no le damos la importancia a quienes nos vean, cuántas veces no le damos la importancia a quién nos está afectando. ¿Cuántas veces no le damos la importancia de qué opiniones estamos dejando que entren a nuestro subconsciente? Que vamos caminando y vamos pasando tiempo con ciertas gentes que después a lo mejor tú empiezas a crecer y te das cuenta que ciertos pensamientos que tienen esas gentes ya no caben contigo. Y que tienes que decir, ¿sabes qué?
gracias, pero aquí ya no. Aquí ya no es. Y te digo, esto que a ti te tocó, es un claro ejemplo de decir, ¿sabes qué? Si tú quieres cambiar, inicia cambiándote a ti. Y luego, el entorno en el que estás, busca rodearte con esas personas que sabes que te van a hacer cambiar, que sabes que te van a apoyar en ese cambio, porque lastimosamente hay poca gente que te quiera ver triunfar. O por lo menos la frase es, todo el mundo quiere que te vaya bien, pero nadie quiere que te vaya Mejor mal. que ellos. Y así como tú lo dijiste, tomando este ejemplo otra vez de, a lo mejor toca hacer un toque a la bola. Y a veces toca hacerte a un lado y que alguien más le dé el batazo de home run. Y a veces va a tocar que tú seas y a veces va a tocar, pues, que ninguno de los dos. Y a los dos les va a tocar salirse de las bases porque fue un out. Y volver a empezar. Y volver a empezar. Y eso es, sobre todo el volver a empezar es tan difícil cuando no tienes el entorno correcto. Porque siempre va a ser más fácil rendirte. Siempre va a ser más fácil. Es más cómodo. Sí, Claro. siempre. Pero ¿sabes qué, Luis? Perdóname que te interrumpa, pero fíjate que el entorno definitivamente es muy importante. Pero yo creo que más importante es la conciencia. Totalmente. Porque yo me acuerdo que, digo, nosotros éramos 80 Cádiz. 80 Cádiz y a veces no nos dábamos abasto. Pero hubo gente de mi edad que también quería estudiar, que también quería salir adelante. Y siguen ahí. ¿Qué hace la diferencia? O sea, es decidir que quieres salir de ahí. Y definitivamente rodearte de grandes mentes sí te ayuda. Porque, oye, a ver, yo le iba cargando la bolsa. Oye, ¿me la dejas en el carro? Sí. Oye, llegabas y y dices, oye, yo quiero traer ese carro. Mientras guardaba la bolsa, ¿verdad? Oye, yo quiero traer ese carro. Pues déjame, le sigo echando ganas. O sea, como ser consciente de la mente, sí. Y escuchar también las pláticas. A mí me tocaba, me acuerdo que estábamos por salir. Oye, y dice, ¿quién va en el grupo de adelante? Oye, no, pues que va el director de Ternium. Ah, ok. Oye, no, pues y el grupo, oye, pues que el director de Gamesa. Oye, que el director de no sé dónde. Y ya estaban ahí en el campo y pues tienen la facilidad de hablar con ellos, sí. Y de escuchar y de la mejor perspectiva. Y de repente te preguntan, oye, ¿tú qué haces? Yo me acuerdo que este hombre al que les hablo, que me ayudó mucho, con el que rebotaba mis ideas, que fue parte de mi mentor, me dijo, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Porque a lo mejor como que algo vio que ¿tú qué estás haciendo aquí? Le digo, no, pues yo aquí trabajo para dar mis estudios. Y nomás vienes porque llegó un punto ya cuando entré a trabajar que ya no iba de martes a domingo, ya iba nada más sábado, domingo. Porque de lunes a viernes tenía que estar en la escuela, ¿no? Entonces le digo, no, nada más vengo aquí los viernes, los sábados y los domingos. Órale, no, pues qué bueno. Y como que dijo, chis. Y luego llegó a ir el otro domingo porque él iba a jugar golf los domingos. Y ya de que, oye, ¿no está el chavo de que? Ah, sí, ahí viene Abraham. No, pues ya, me mandaron a hablar y ya iba yo otra vez. Y entonces te vas haciendo de jefes y luego pues ya me empezaba a preguntar más cosas y como que, a ver, y esto, y tú, ¿y qué quieres ser? ¿Y a qué te quieres dedicar? Y te empiezan a cuestionar. ¿Pero por qué estás aquí? No, pues para pagar mi escuela. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estás dando ese plus? Hasta que un día me dijo, ¿no quieres trabajar conmigo? Y le dije, sí, pero el trabajo aquí. O sea, no, a ver, pues también vienes y vemos y nos acomodamos con los horarios. Y yo de que entonces es que no sé, ¿puedes o no? Porque también para ellos es de que sí o no. De que no, pues que sí. Bueno, pues entonces ya y empecé con trabajitos y como podía y empecé a pedir permiso y hasta que me fui separando del golf y empecé a trabajar por fuera y ya empecé a pagar mis estudios y me pude comprar mi primer carro. Pero la diferencia está en tomar la decisión y ser conscientes y tener el objetivo. Y por ejemplo, en mi caso era mi madre siempre que me iba a dejar a la parada del camión cuando iba al club de golf. Oye, y voltear en la ventana y verla ahí diciéndote adiós. Cabrón, es gasolina pura. Yo lo decía, yo le decía también a varios amigos, es que yo no voy a hacerme güey. Oye, pero ¿por qué vienes de tan lejos? Es que yo no voy a hacerme güey aquí. O sea, yo no vengo desde tan lejos, ni me levanto desde tan temprano a venir a perder el tiempo. Que esa es una muy mala costumbre que hay en la gran mayoría de trabajos,
que es cualquier momento que tienes libre, ahora sí, a desperdiciarlo y a... Sí, hay muchas áreas de oportunidad que puedes tener. Claro, totalmente. Y ahora sí que te doy toda la razón de tener esa conciencia y tener esa actitud de esa hambre de crecer y hacer algo con esa hambre que es algo que, también una frase que ya he repetido, que es, solo vas a cambiar cuando el dolor de quedarte donde estás sea más grande que el dolor de avanzar, el dolor de cambiar, de dejar atrás todo lo que te está frenando. Y eso lo hace cuestionarte, ¿no? Empezar a cuestionarte, empezar a escucharte, decir, ok, Y ver la realidad, cambiar. padre. No, y ser realista donde estás, ¿no? Decir, ok, tengo que cambiarme. Aquí no voy a crecer mucho, tengo que irme a donde está, ¿no? Tengo que ir allá y ya estudiando lo que estabas estudiando de analista, bueno, me dices que estabas en el tema de hacer tus prácticas en En el gobierno, perdón, en el Congreso del Estado. el Congreso del Estado. Bueno, cuando entres al Congreso del Estado, ¿alguna vez sentiste que no era lo suficiente para el lugar? Porque cuando entramos a un lugar grande decimos, ok, me siento chiquito, o sea, veo a ellos que sí saben y veo a aquel y, ay, no sé si debería estar aquí. Digo, como joven es lo primero que nos pasa por la mente de, ay, güey, o sea, me falta mucho. Lo que aprendí en la universidad no es nada lo que tiene que ver esto, ¿no? Sí, fíjate que nunca dije eso. O sea, sí dije, esto es complicado, pero yo puedo hacerlo. O sea, a lo mejor hoy no lo sé, o sea, porque voy entrando, pero lo puedo aprender. Y las personas que están aquí trabajando tienen las mismas capacidades que yo y lo podemos sacar adelante. Entonces siempre era de que, oye, ¿en qué te ayudo? Yo era de que, oye, ¿en qué te ayudo? ¿Qué estás haciendo? No, pues nada, ¿ocupas algo? O sea, yo siempre me apuntaba. Y llegó un punto en el que ya cuando salí del Congreso del Estado, que ya aprendes a hacer iniciativas de ley, güey, que empiezas a ver y a hacer el análisis previo a las leyes. Y yo no estudié Derecho, ¿verdad? Pero pues te enseñas. Y te enseñas a leerlos, a buscar los artículos en las leyes y todo eso. Participé en el 13º Parlamento Juvenil del Estado de Nuevo León. Y ese parlamento lo organiza el Congreso del Estado, lanza la convocatoria a todo el Estado de Nuevo León y solamente entran pues un número determinado de iniciativas de reforma de ley o iniciativas de ley. El mío en mi caso era una reforma de ley que seleccionaron. O sea, entonces eran 41, de todo el Estado de Nuevo León seleccionaron 41 jóvenes y entre esos 41 iba yo. Entonces entré a ser al Parlamento Juvenil, que la verdad es que simula ser diputado por 2 días. Entonces está chido porque vives la experiencia de votar, de cabildear, de trabajar algo, o sea, de empezar a identificar qué propuestas son buenas y en el equipo decir, oye, ¿sabes qué? Pues esa propuesta está chida, vale la pena. Oye, es que no, pues hay que votarle a favor, o sea, de verdad es que sí es algo que va a ayudar. Y lo chido del Parlamento es que lo vives así en carne propia y las propuestas que salen del Parlamento de la Juventud se van a las mesas, a las comisiones que tiene el Congreso del Estado y en esas mesas de comisiones pues ya se votan y ya deciden si las pasan o no a pleno, pero ya con los diputados, pues los del Congreso del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Entonces está chido, vive la experiencia, la verdad es que simulas ser diputado por 2 días y trabajas y todo, pero siempre dije, oye, yo puedo. Y cuando, no sé, pero yo puedo. Y cuando se dio la oportunidad del Parlamento, pues dije, yo puedo. Y hice mi iniciativa de reforma y la presenté y quedé. Y entonces ahí empecé a tomar confianza y después se prendió la chispa y después entonces y le empecé a buscar y ahí me fui. Pero fue todo un tema de sí puedo. No sé cómo, pero puedo. O sea, lo voy a aprender. Y así. Ahí resueno yo mucho contigo. Últimamente yo estoy... Es una filosofía que yo traigo de cuidar mucho lo que digo. Cuidar mucho lo que digo porque lo que digo moldea lo que pienso y lo que pienso moldea cómo soy. Entonces es esto de que muchas veces hemos dicho o nos hemos hecho menos nosotros solos de decir, no, no puedo, no voy a poder, no, porque estoy aquí. Y ahora que tú dices que en todo momento estuviste diciendo, sí puedo, me confirma a mí esta importancia de decir, de no hacerte menos a ti mismo. Porque es cualquier proyecto que empieces, cualquier viaje o hobby, lo que quieras, si tú inicias creyendo que no vas a poder, ya vas mal. ¿Vas perdido? Sí, ya vas perdido. Y esto es algo que ya lo hemos repetido aquí, incluso me hace gracia porque lo he regañado algunas veces en plan de, no digas esto, no, Que lo vas a creer. sí, no decretes que te va a pasar esto.
Porque al final de cuentas nuestras palabras tienen más poder del que creemos. O sea, como tú dices, te la vas a creer. Y no es plan de meterte un obstáculo extra cuando ya obstáculos te va a meter la vida así. Porque ningún camino es fácil. Pero si tú empiezas a hablarte bien, si tú empiezas a motivarte, porque digo, vas a ser la única persona que esté contigo toda tu vida, quieras o no quieras. Y si tú mismo no te motivas, si tú mismo no te dices, No crees en ti. si no crees en ti, eso sobre todo. Si no crees en ti, ¿cómo esperas que alguien más crea en ti? ¿Cómo esperas que alguien más vea tu potencial? ¿Cómo esperas que alguien más meta las manos en el fuego por ti? Si tú ni siquiera las estás metiendo por ti mismo. Y eso es algo que también invito mucho a la gente que nos escucha a que haga. Obviamente, también siempre decimos, lo que les decimos no son verdades absolutas, o sea, pruébenlo, deséchenlo si no les funcionó, pero inténtenlo. Y esto es algo que por lo menos yo me voy a llevar, porque te digo, ya es algo que he estado intentando, pero sí sigo batallando con eso de repente decirme, no, es que no voy a poner, no, es que este problema es demasiado grande para mí, no voy a salir de aquí. Cuando ni siquiera lo intento. Y es ahí donde digo de que, bueno, a lo mejor sí puedo. Ya cambiando un poquito, no haciendo el salto completo, pero cambiando mis frases a decir, ok, sí puedo, ok, vamos a intentarlo, ok, se va a probar. Me va a costar, pero lo voy a lograr. Eso. Y es algo que, te digo, yo me voy a llevar porque es algo con lo que estoy trabajando desde hace tiempo y definitivamente siento que es algo que puede ayudar a todos los que nos están escuchando. Definitivamente eso es algo que me ha servido a mí en lo personal mucho en las decisiones más importantes de mi vida, de que a ver, pues bueno, o sea, vamos a darle, no sé cómo, pero bueno, pues ya tenemos la tecnología, entonces oye, pues métete, pregunta, yo soy mucho de preguntar. Y a veces, oye Abraham, me hablan, ¿sabes hacer esto? Pues yo no, compadre, pero sé quién sí. Y déjame le marco, y te lo enlazo, y tú lo hablas, o sea, resuelves de cierta forma, o sea, es de que no podemos ser expertos, o sea, hay que aceptar que no podemos ser expertos en todos los temas, pero sí ser lo suficiente maduro para decir, oye, yo no puedo, o no lo conozco, no puedo hacerlo ahorita, porque no estoy trabajando, o no depende de mí, pero yo sé quién sí lo está trabajando, y sé de quién sí depende, te hago el enlace, y a lo mejor ya después le das el seguimiento, oye, compadre, ¿cómo te fue? No, pues fíjate que bien, ¿qué te dijo? Oye, pues esto y esto, ok, y ya vas aprendiendo. Y en la siguiente que te llamen, oye, pues yo no sé que a un amigo le pasó esto, esta es la experiencia, pero te voy a hacer con el experto, te voy a guiar con el experto. Me gusta mucho esto que dices y porque hay una historia de Henry Ford donde le estaban haciendo juicio. Le estaban haciendo juicio porque Henry Ford no terminó su educación y la gente estaba enjuiciándolo por ser ignorante. Entonces él, o sea, le empiezan a poner pruebas y tal, y Henry Ford se defiende diciendo, ¿sabes qué? ¿Para qué necesito yo saber cómo hacerlo si te conozco a 10 sujetos que saben cómo hacerlo? ¿Para qué necesito yo saber exactamente cómo se saca una raíz cuadrada, cómo se resuelve una fórmula, cuando te puedo conseguir a las 10 mentes más brillantes del país que saben hacerlo? Entonces no es necesario que yo lo sepa. Pero si yo te puedo resolver contactándote con alguien más, oye, ahí está. Y ahí está la ayuda. Y eso no me hace ignorante. No necesito saber las capitales de mi país o lo que sea. Porque eso es información que no necesito. Si la necesitas, yo conozco a alguien que te la sabe y que te la puede dar. No porque es esto que dices, el saber moverte, el saber jugar tus cartas y a lo mejor decir, oye, yo no lo sé. Tener esa humildad de decir, yo no lo sé, pero te puedo conseguir quién. Pero por preguntar, no pararnos. O sea, si me dices, a lo mejor te encuentro a alguien, a lo mejor sí lo sé, a lo mejor no lo sé, o podemos investigar. Porque al final de cuentas también esa es otra cosa que hoy tenemos. Hoy tenemos herramientas para investigar a donde quieras y contenido verdadero, falso, inventado y lo que quieras. De todo, de todo. Pero es esto, o sea, inclusive muchas veces tenemos este miedo a preguntar porque ¿qué nos van a decir? O sea, nos van a decir tontos, nos van a ridiculizar. Y la verdad es que no es cierto. Con una pregunta es como se inicia todo. Cuando no tienes el conocimiento, ¿cómo esperas conseguirlo si no preguntas? ¿Cómo esperas conseguirlo si no investigas? ¿Cómo esperas conseguirlo si no te avientas? Sí, te vas con esta ideología de yo lo sé todo,
no vas a primero. O sea, es la realidad. Tiene que ver con algo que dice Luis sobre la humildad. Hay que ser lo suficientemente maduros para reconocer que no lo vamos a saber todo. Y reconocer también que hay personas allá afuera muy capaces. Sí. Muy capaces que han pasado por procesos durante muchos años que a lo mejor nosotros no. Entonces, al menos en el sector en el que yo estoy, que es en el sector público, una forma de compensar un poco pues todos los años de experiencia que nos llevan personas que a lo mejor han estado en el puesto muchísimas décadas, porque la verdad es que hay personas que han estado mucho tiempo en sus puestos. ¿Cómo lo compensas? La verdad es que hay que tener la humildad de decir, oye, pues tú que has estado aquí, ¿cómo lo ves? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Y la verdad es que yo creo que en nuestras generaciones eso se ha ido normalizando un poco más. Y las generaciones que van, pues, adelante de nosotros, o sea, las personas que ya tienen más años que nosotros, sí les cuesta un poquito como voltear a ver a los jóvenes para decir de que, oye, a ver, ¿tú cómo lo ves? A mí me ha pasado. Inclusive, yo peleaba mucho porque en mi clase del doctorado yo soy el más chico, me llevan, pues hay unos compañeros y compañeras que me llevan 10 años, otros que me llevan 20, otros que me llevan 25, o sea, de verdad es que hay bueno, yo creo que máximo 20 años. Pero hay una diferencia de edad, de generación importante. Y me acuerdo que una doctora me preguntó, bueno, yo estaba haciendo un comentario sobre algo que pasó en 1992 sobre una política pública. Y me dice, ¿usted cómo va a saber si usted todavía no nacía? Y yo, la verdad es que sí me molesté. O sea, no fue como que, a ver, no me ganché, pues no era el espacio. Pero sí fue algo como, ¿por qué vas a limitar lo que yo sé o lo que no sé? Simplemente por no haber nacido. Y la verdad es que le dije, es que doctora, existe algo que se llama libros. O sea, y están las bibliotecas, y están el internet. Entonces le digo, no porque no haya estado ahí en ese momento, pues no significa que no tengo el derecho a saberlo. Ni a aportar una idea, una visión, un comentario, ¿no? Entonces yo creo que entre esa diferencia de generaciones sí hay como esta brecha de no quiero aceptar nada que sea joven porque tú no sabes, porque no tienes la experiencia. Pero yo creo que nosotros como jóvenes sí tenemos la oportunidad de aprender toda esa experiencia que ha ido pasando de generación en generación para ponerla en la mesa y trabajar con ella. Y decir, a ver, pues las generaciones van cambiando, la sociedad va cambiando, y decir, a ver, o sea, a lo mejor eso en ese momento funcionó. Hoy, no sé si tanto, pero la experiencia que él tomó dice esto. Bueno, pues vamos a darle por acá. Y llegamos a un punto medio y trabajamos y lo hacemos, pero el chiste es hacer que las cosas pasen y tomar en cuenta pues todos los factores. En mi caso en particular, te digo, yo doy clases. Parte de la formación del doctorado es impartir clases en licenciatura. Entonces tengo alumnos a los cuales les llevo 7 años o 6 años, ¿no? No es mucha la diferencia, es nada. La generación, pues básicamente es la misma, ¿no? O sea, bueno, a ver, pues no es la misma la generación, pero pues tenemos ideas pues no tan diferentes. Son muy similares. Y aunque a mí me haya pasado una experiencia en gobierno y donde yo ya sepa que así es y que si haces esto el resultado va a ser sé que la verdad no es absoluta. Entonces a mí me gusta preguntar, oigan, ¿vieron la noticia? Así, tal cual, llego preguntando, ¿quién vio las noticias el día de hoy? No, pues unos muy temerosas de que levantar la mano, porque saben que les voy a preguntar y les voy a preguntar su opinión. Entonces la idea de eso es preguntar, ¿qué vieron? ¿Y qué sintieron? ¿Y qué creen que puede mejorar? ¿Qué no puede mejorar? Porque a pesar de que son pocos los años que nos llevamos de diferencia, las visiones sí tienen mucho que ver la forma en la que se ven las cosas. Y definitivamente los servidores públicos tienen que tener la capacidad de adaptarse a lo que las generaciones van llevando consigo con el paso de los años, ¿no? Claro, y esas generaciones sí cambian demasiado, ¿no? O sea, y sí, digo, es algo de también lo que se peca de somos jóvenes, llegamos con ideas, eres muy joven, no te vamos a dar tanto caso porque pues nada, no tienes la experiencia. Y también como jóvenes pecamos mucho de no escuchar a los grandes, ¿verdad, güey? También. Tenemos de los lados, digo, uno como joven, algo que nos falla mucho es que no escuchamos.
queremos estar hablando. A nuestros padres, ¿no? Que muchas veces, pues a veces nos cuesta, o a un tío, un ser querido, Sí, claro. a quien sea que haya estado contigo en tu formación. Por ejemplo, esa parte de que, oye, pues que la persona que me fue mi mentor me dijo, oye, pues haz esto, y yo ya tomé otra decisión. O sea, Es este choque entre validación y ego, porque muchas veces como joven buscas esa validación. Ese yo pienso esto y quiero que alguien acepte lo que yo pienso. Y muchas veces como ya adulto ves que te costó sangre llegar hasta donde estás y viene un chamaquito y te quiere intentar corregir y oye, ahí sale el ego a decir, no, discúlpame, ¿cómo vas a saber más que yo? Y es aquí, o sea, también saber tanto cuándo es el momento de alzar la voz y decir, sabes que esta es mi opinión, y cuándo ser humilde y decir, ok, yo estaba equivocado. tienes la razón. Y vos, sí, tienes la razón, vamos a darle por aquí. Me gusta mucho también esto que dices de esta actividad que haces con tus alumnos, porque yo pienso que una habilidad que hace mucha falta hoy en día es el pensamiento crítico. Es desarrollar tu propia opinión, es no quedarte con lo que todos te avientan, lo que el internet te avienta así que en masa, y empezar a filtrar, empezar a diluir la información que te llega, quedarte con lo que sí y desechar todo lo que no. Porque, siendo sinceros, por ejemplo, yo pongo mi caso. Yo hasta hace unos años, a mí me decían, no, es que esto es lo que pasa. Y lo investigaba mínimamente, muy por encimita. Ah, sí, esto es lo que pasa. Y ya tenías una opinión. Ya tenía mi opinión. Claro, no. Era la opinión de la masa, era mi opinión, porque yo me tenía que ir con el grupo. Fue hasta ya que me empecé ahora sí que dije, ya no quiero sobrevivir, que quiero vivir. Cuando empecé a preguntarme cosas, cuando empecé a preguntarme inclusive hábitos que tenía, pensamientos que tenía, y para decir, ok, esto no me sirve. Vamos a hacer mi propia opinión, vamos a analizar las cosas a mi manera, y ahora sí que hacer mi propio criterio y decir, ok, yo creo que por aquí es, o yo creo que es por acá, o ninguna de las dos. Toca ahora sí que no batear y Dejar pasar la bola. pase. Sí, sí. Pero es importante este pensamiento crítico, sobre todo, lo vuelvo a decir, la cantidad de información que hay en internet, la cantidad de gente que te está diciendo qué hagas y qué no hagas, la cantidad de caminos que se abren hoy en día, porque, siendo sinceros, y esto es algo que yo escuché a Yokoi Kenji decir, él le dice a su hijo, yo pienso que tú la tienes más difícil hoy, porque tienes todas las posibilidades del mundo. Yo solo tenía una, y era no había opción, era la que tenía que tomar. Sí. Tú tienes todas, puedes escoger lo que quieras, y eso es más complicado, porque tienes esa facilidad de decir, bueno, si tomo este y si me equivoco, pues tengo otra, y si me equivoco, pues tengo otra, y así sucesivamente. Y a veces me las terminas. Y a veces las termina, exactamente. Y es esto, o sea, es este pensamiento crítico de, ahora sí, ver las cartas, volvemos a esto de vivir en el presente, ver las cartas que tienes, jugar, saber qué jugar y saber qué no jugar, y irte con las consecuencias y aprender y seguir jugando. Tomar nota de que, a ver, esto salió bien, esto salió mal, y a lo que sigue, ¿no? Bueno, O sea, vamos a hacer otro experimento diferente. Más información. o seguimos igual, pues ya vimos que a lo mejor esto sí pega, esto no pega, pues vamos a hacer la modificación, o sea, O como tú dices, bueno, a mí me pasó esto, pero a mi amiga le pasó esto, vamos a ver más o menos cómo, punto medio. punto medio, vamos a ver cómo se puede trabajar y vamos a aventarlo otra vez. Pero es esto, definir tu propio criterio, obviamente siendo flexible, porque ya lo dijimos, las generaciones cambian, el tiempo cambia, todo cambia. Las situaciones. Entonces es, ok, ser lo suficientemente estricto para decir, esto me sirve, esto no me sirve. Pero al mismo tiempo lo suficiente flexible para que a lo mejor en un mes esto que dijiste, esto me sirve, ya no. Y estoy siendo generoso con un mes, con los cambios que está viendo hoy en día en tecnología, en creencias, en lo que quieras. A lo mejor lo que aprendiste hoy, mañana ya no te sirve. Y tienes que tener esa flexibilidad, sobre todo ahorita, porque el mundo está cambiando a velocidades tan grandes que si tú te quedas estancado un segundo, te van a comer. Te vas a quedar ahí estancado. Se vas a ver cómo la gente va a empezar a avanzar y te vas a empezar a comparar con ellos cuando cada quien va a su ritmo. Cada quien tiene su propia carrera. Cada quien tiene su propia carrera y asimismo cada quien debería tener su propia opinión, su propia voz.
debería tener sus propias decisiones y ahora sí que buscar su propósito. Buscar quién soy, qué voy a dejar, qué quiero hacer, qué me gusta y trabajar en ello. Porque, y es algo que ya hemos dicho, nadie va a venir a sacarte de donde estás. Nadie va a venir a decirte, ándale, mico, dale para arriba. Esto es lo que quiere, venga. Esto es lo que quieres, aquí estás, y en bandeja de plata. No. Es trabajo, es sacrificio, es constancia, es disciplina. Y es levantarte tantas veces como sean necesarias. Y ahora sí que bajar la cabeza cuando tenga que hacerse, pero bien consciente de, ok, cuáles son los valores que yo tengo, cuáles son las creencias que yo tengo, cuáles son las cosas que sí me pueden estar sirviendo en este momento. Es que sabes que, Luis, hay algo que he estado concluyendo después de todas estas ideas, ¿no? Que me gustaría comentarla, a ver qué ustedes qué opinan, pero es mi visión. Yo creo que solamente podemos lograr eso cuando logramos encontrarnos. Pero todo este mundo de diversidad, o sea, todas estas diversas opciones que nos da la vida, las redes sociales, las alternativas que tenemos, tanta variedad de cosas, que ya estamos en un lugar porque eso es lo que le gusta a mi familia, eso es lo que le gusta a mi amigo, eso es lo que vi que le salió bien a mi amigo y eso le dio dinero y yo también le voy a entrar, porque es lo que ocupo. Pero yo creo que el tener el tiempo suficiente para encontrarnos y no tener miedo a tener una charla interna contigo y decir, ¿qué me gusta? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Y yo cuando me fui a Monterrey, precisamente, a estar con mis estudios, pues me tocó vivir con roomies y me tocó vivir solo también. Entonces, en ese momento donde yo estuve viviendo solo, pues había mucho tiempo de reflexión. Y había mucho tiempo de, oye, ¿sabes qué? Lo que viví hoy no me gustó. O, ¿sabes qué? Sí me gustó. Concuerdo. No concuerdo. Oye, pero ¿realmente yo quiero estar ahí? O sea, me hizo cuestionarme cosas. Digo que en la vida, si no te das el espacio para preguntártelo realmente, porque la vida no te deja respirar. O sea, apenas estás pensando en algo de que si te gusta o no te gusta, y de repente te suena el celular. Es una notificación de TikTok diciendo, ven, entra a TikTok, distráete. O entra a Instagram, o ya te dieron like en una publicación. Deja ver quién me dio like. Pero no te dejan verdaderamente conectar contigo. Preferimos ahogarnos en distracciones antes de hacernos responsables. Darle la vuelta al pensamiento. Ajá, Antes de sacarle la vuelta, sin no enfrentar. Exacto. No enfrentar lo que nos está afectando, porque sabemos que nos está afectando, y en lugar de eso ahogarlo con fiestas, con TikTok, con redes sociales, con lo que quieras. O sea, inclusive los videojuegos, que es en algo de lo que yo me refugié mucho tiempo, es no querer hacerte responsable de eso, porque qué difícil es ahora sí darte el tiempo y ponerte en contacto con todas esas áreas oscuras que tú sabes que tienes que trabajar, pero no te habías hecho responsable. Y es bastante complicado cuando lo inicias a hacer, pero una vez ya te das el tiempo, y yo concuerdo contigo, empiezas a hacer limpia de todo esto que tenías guardado, a sanar lo que necesitabas sanar, y empiezas a avanzar. Y empiezas a decir, ok, para allá quiero ir. Hay que hacerle frente a las adversidades. A mí me pasaba mucho que yo no puedo con el sentido de culpa. O sea, hago algo, no sé, me equivoco en el trabajo. Y digo, ching, ¿cómo me equivoqué? O sea, a ver, estaba bien fácil, o no lo vi, o ya no supe, o no me informé bien. O sea, ahí voy. Jefe, hice esto y esto y esto. Pero pues estoy aquí para comentárselo de primera mano y ver cómo le podemos hacer para resolver. O sea, pues no hay más. ¿Qué te queda? Y ya cuando empiezas a hacerle frente a esas adversidades y a esas realidades, pues cuando empiezas a tomar cartas el asunto. Porque si, ¿qué pasa? Por ejemplo, este ejemplo del trabajo, ¿qué pasa si yo me hubiera callado? Pues a lo mejor, si pudieras haber evitado un poco del impacto que tenía tu mala decisión o tu mala acción o lo que sea, pues no lo estás evitando, lo dejas que pase. Todo el mundo, o sea, pasa el error que cometiste, no lo hablaste antes, a lo mejor lo pudiste haber frenado. O a lo mejor pudiste avisar, agua va. Entonces,
la verdad es que siempre es bueno como que hacerle frente a esos temas que tenemos y, y pues afrontarlos. Mi hermana estudió psicología y desde que empecé yo a tener estos diálogos con ella de a ver, oye, ¿cómo le podemos hacer para... O ella me decía, oye, ¿sabías que? O ¿sabes qué? Tienes que encontrar este punto. Oye, y ve que a ver cómo. Entonces encontraba un libro de ella y pues, le daba una leída y me empecé a informar y de repente los algoritmos también de las redes sociales te empiezan a salir temas de psicología y empiezas a aventarte y es un tema súper interesante. Pero creo que conectar con uno mismo y saber qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta es la clave. O sea, es la clave del crecimiento, pero está complicado, no. Sí, no está tan fácil, ¿eh? No pasa, llegar a sentarte y empezar a cuestionarte las cosas que te dijeron, porque muchas cosas vienen de familia también, de generación también, de que te explicaron que esto y en otro, tú te empiezas a hacer ideas de, oye, no, siempre no. A mí me dijeron que era muy bueno en las matemáticas y estudié matemáticas, pero no es lo que me gusta. Y ahí es donde empieza el juego, ¿no? De, ok, ¿qué es lo que de verdad me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Y no es tan sencillo, ¿no? Y platicabas de un tema donde estás dando clases por el tema del doctorado. Yo siempre he pensado que enseñar es aprender dos veces. Sí. Sí, ¿cómo la llevas en el tema de la enseñanza? ¿Has aprendido algo más? Sí, Porque bastante. tienes que darle un buen repaso para poder enseñar bien, ¿no? Sí, el primer reto es prepararse para el tema. Prepararse porque tiene la responsabilidad de enseñarle y dejarle algo a la generación que al final del día, el día de mañana va a tener responsabilidades y va a tener acciones en el entorno donde nosotros vivimos, ¿no? Al menos los estudiantes que me han estado, o sea, la licenciatura, la que le he estado dando clases de ciencias políticas. Entonces, tienes que estar consciente que estás preparando a futuros funcionarios públicos y que lo que tú les digas es lo que se van a llevar. O lo que el día de mañana en la entrevista de trabajo que les van a hacer, van a decir, les van a preguntar, oye, ¿conoces este tema? Y, sí. Y a lo mejor van a decir algo que a lo mejor alguien inconsciente, un maestro inconsciente, pues no se preparó tanto. Y dijo, no pasa nada. Y lo da así nada más por decirlo. Y la realidad es que les vas a dar pues, herramientas equivocadas. O sea, erróneas. Entonces, tienes que ser consciente para prepararte y que eso sirva como punto de partida, porque la clase se construye en comunidad. O sea, yo les digo, a ver, yo pienso esto, que es lo que platicamos hace un tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué opinan? ¿Creen que está bien? ¿Creen que está mal? Y mi objetivo ahí es ayudarlos a que ellos tengan un criterio sobre las situaciones que están sucediendo. Y sobre todo hacerlo desde un punto neutral, para que no se sesguen. Porque todos tenemos un sesgo, naturalmente. El sesgo que nos dio nuestra familia, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos o la persona con la que nos creó, que nos creamos, perdón, o lo que vimos en la escuela, o lo que sea, todos tenemos un sesgo, ¿no? Entonces, ¿yo cómo llego al salón de clases con un tema bien preparado, pero sin que lo que yo les diga por mi experiencia influya en lo que ellos pueden llegar a pensar? O sea, que sean libres de criterio. Entonces, es un reto, ha estado padre, hemos aprendido juntos. Definitivamente, a mí me gusta ponerlo en la mesa porque me da otras salidas en lo que yo hago. Porque me dice, profe, ¿pero por qué así? Bueno, la verdad es que yo les digo, bueno, esto es lo que ya se hace, pero ¿tú cómo lo harías? No, pues yo lo haría así, 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 así. Bueno, es que mira, si lo haces así, te puede pasar esto. No, profe, pero es que, mire, ok. O sea, entonces es una comunicación bilateral en la que tú aprendes todo el tiempo. Y hay algunas cosas que tienes que aterrizar, ¿verdad? Porque dices, oye, ¿sabes qué? Eso no se puede hacer. O sea, definitivamente no se puede hacer porque está en la ley. O sea, porque hay reglamentos. Porque tienes que considerar estos factores sociales, demográficos, económicos. O sea, entonces, sí hay cosas, ¿no? O sea, y tienes que conocer el tema porque si no, pues lo vas a malinformar. Pero entonces es un tema muy importante, interesante y de conciencia, ¿no? Claro. Creo que eso es algo que es muy... que no se repite mucho. Hay muchos profesores allá afuera, o viendo sus... ahora sí que quitando excepciones, pero
hay muchos profesores que están ahí nada más por llenar un puesto y que no terminan de preparar el tema o que simplemente no les gustan y están por algo seguro. Por ejemplo, a mí me ha tocado muchos profesores que no les apasiona o no les gusta enseñar, que simplemente están ahí porque es algo seguro, porque es algo que en su momento llegó y ya no se quieren soltar de ello. Que ojo, está bien. Pero esos profesores a la hora de impartirme una clase me daban lo mínimo necesario. O sea, me daban, y a lo mejor a veces ni siquiera preparaban el tema. Me tocó un profesor que se ponía a escribir fórmulas al pizarrón. Luego se quedaba viendo así en media fórmula y luego borraba todo y ya no escribía nada. Y dije, bueno, ahí están los problemas, muchachos. Y tú te quedas como que, oye, ¿y cómo le voy a hacer? Y en cambio, así como tú dices, había profesores contados, que te puedo decir que los puedo contar con una mano, de esos profesores que se notaba que sí les gustaba la clase y la materia, llegaban preparados y, por no irme muy lejos, yo odiaba la historia y las matemáticas hasta que tuve un profesor que sabía enseñar historia, que le gustaba en enseñar, y a partir de ahí me empezó a interesar la historia. Lo mismo con las matemáticas, yo odiaba los números y luego de repente una maestra lo empieza a poner de otro modo, lo empieza a... Lo desarrolló diferente. Exacto, lo empieza a desarrollar diferente, y se empieza a notar que le sabe al tema y que le gusta lo que está haciendo. Y oye, yo terminé enamorado de las matemáticas. Y es esto, o sea, yo no dudo que este impacto lo estás haciendo con tus alumnos. Porque qué difícil es encontrar un verdadero maestro que ahora sí que le guste lo que está haciendo, que se dedique a preparar las clases y ahora sí que te entregue lo mejor que puede darte. Porque eso, de hecho, eso es una filosofía que yo tomo para las conferencias. Al momento que yo no voy a parar enfrente de un público, yo no estoy ahí para mí. Yo estoy ahí para la audiencia, para darle lo mejor que puedo a la audiencia. Y yo no voy a descansar hasta que yo sé que mi material está bien preparado, que puedo darles el mejor contenido que yo tengo. Y fuera de eso, o sea, no hay opción. Porque, te digo, tantas experiencias negativas, tantos profesores malos que han pasado por mi vida como estudiante. Y yo digo, yo no quiero ser así. Hace falta más maestros, más mentores, como lo quieras llamar, una figura que te esté enseñando algo, que en verdad se preocupe por darte lo mejor. Porque, y volvemos a tema de gurús, tema de redes, tema de lo que quieras. No siempre te dan lo mejor. Te dan a lo mejor lo justo y necesario para que les compres otro curso. Y luego de ese otro curso te dan lo justo y necesario para que compres otro curso aparte. Y cuando, oye, a lo mejor no hay gente con tanto dinero, a lo mejor hay gente que en verdad necesita esa solución. Y ahí estamos dándole vueltas nada más a la pelotita para ver hasta dónde puede llegar. Me gusta mucho esta filosofía y yo la comparto mucho, esto de ahora sí que darles lo mejor y la clase se construye en comunidad. Fíjate que, digo, es el quinto semestre que imparto clases. Ya concluimos, pero ustedes como se podrán dar cuenta, ustedes y la audiencia, tengo baby face. Entonces yo entro al salón de clases y todos siguen en el desmadre porque no se dan cuenta, o sea, a veces no se dan cuenta que yo llego el profesor. Entonces llego, dejo mis cosas, siempre mi portafolio, mi mochila, saco mi laptop, saco lista, paso al frente, aunque a veces hay alumnos, porque ya dicen, chis, ¿quién es, verdad? Entonces ya me presento, siempre de una forma amable, pero muy firme. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Abraham Valdés Segovia. Yo soy su maestro de la materia tal, estudio un doctorado, quinto semestre, ciencias políticas, trabajo actualmente en tal lugar, Y hay una cosa que me gusta decirles. Y quiero dejarles algo bien claro. No soy barco. Si ustedes... Porque a veces te ven joven y dicen, ya me pasó. Entonces yo llego y les digo, oye, no soy barco. O sea, si ustedes van a estar en ese salón, es para no perder el tiempo, porque de verdad yo le voy a meter todos los kilos a esta clase. Y si ustedes quieren aprender algo, quédense. Si no, también son bienvenidos, pero por favor, no influyan en el conocimiento, o sea, o en el espacio de sus compañeros para que aprendan algo.
Y créeme que he tenido un muy buen resultado. Pero yo les digo de que, a ver, las evidencias, que yo les encargue, los trabajos finales, háganlos. Porque si no, no me van a dar herramientas para yo calificarles. Y vengan a clase y participen. Y hagamos una comunidad estudiantil buena para poder construir algo chido y que ustedes aprovechen la clase. Digo, al final del día, quienes son los únicos afectados son ustedes. En la realidad. La realidad es que ellos son los que se afectan. Entonces, con ese speech he tenido un muy buen resultado. Y la gente se ha quedado, pero porque empieza a ver que las cosas van en serio. O sea, que yo donde me paro es hacer las cosas como deben de ser y con la dedicación que debe ser. Pero es que les digo, oigan, no soy barco, de entrada. Y todo al frente, o sea, no creas que estoy desde mi escritorio, no, me paro y tomo la batuta del salón porque esa es la única forma en que la gente, pues también te tome en serio, ¿no? Sí, Al final del día. claro. Y eso es lo importante, o sea, tener esta charla con estos alumnos y llegar a explicarles, mira, voy a hacerlo, aparte que me encanta la que estás dando. Sí, las materias me encantan, pero la realidad, es que los jóvenes entendemos con realidad. Sí, oigan, échenme la mano, por favor, vamos a hacer esto más. A ver, no. Si ustedes no me entregan, yo no voy a tener que calificar. Y quien esté aquí es porque quiere tomar la clase. Ah, perfecto, pues, o sea, pues las cosas claras, pues todos vamos con de misma, ¿no? Entonces ya, nadie pierde el tiempo, todos tomamos la clase bien a gusto y la verdad es que se disfrutan. Qué bueno, qué bueno. Y aparte aprendes, ¿no? Uno va aprendiendo. Y nosotros tenemos pues vaya, hemos dado cursos, así que aprendemos mucho de eso. Y aprenden nuevas formas de nuevos alumnos de caray, y eso no lo había visto así. Sí, pues otras visiones, ¿no? Sí, sí, Son otras visiones, o sea, es como todo. Sí, sí. Y quería preguntarte, bro, pues todos hemos pasado por estos baches, ¿no? De que a veces, pues no nos dan ganas de, ¿sabes qué? Esta vez no me quiero levantar, esta vez, me han pasado muchas cosas. ¿Tú qué haces cuando de repente Abraham ya se siente cansado, pero sabe que tiene que dar ese porcentaje? ¿Qué te dices o qué haces para dar volverte a levantar, bro? Pues mira, hay varios métodos que yo he ido desarrollando a lo largo de todas las adversidades. Pero algo tienen las madres que cuando estamos en tiempos difíciles, ¿no? Saben. Y ha pasado, yo a veces lo que hacía, ponía de fondo de pantalla una foto mía de cuando estaba niño. Y a veces me decían, no te voy a fallar. No te voy a fallar, no te voy a fallar, no te voy a fallar. Pum, lo bloqueaba. Y pum, me levantaba y me bañaba. Y yo cuando ya bañado, yo ya no había quien me parara porque mi día ya había empezado. O sea, el tema era el primer paso de, ya me tengo que levantar. Apagar la alarma temprano, levantarse. Pero yo ya bañado salía, pero, o sea, con todas las ganas, ¿no? Pero aplicaba esa, o sea, a veces le mandaba un mensaje a mamá de que, oye, mamá, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ha sido un día muy complicado, aquí voy a andar cualquier cosa que ocupes. O te hablo al rato. O poner una foto de ella en mi celular. O poner una foto de mi hermana. O de mi papá. O todos, ¿no? O sea, pero definitivamente mi madre sí ha sido un motor importante para mí. A pesar de que he tenido muchos mentores en la vida, yo creo que no hay como la mano de una madre, como la voz y el aliento de una madre donde, oye, tú puedes. Cuando nadie cree, cuando ni tú crees, porque ha habido momentos, siempre está esa voz y esa mano de la madre que te dice, oye, síguele, y acuérdate, y tú querías, y tú dijiste, ¿y dónde está aquel niño que me dijo? No, pues sí está, pero y yo y llore, ¿no? O sea, sí está, pero entonces, no, pues órale, y arriba, y arriba, y arriba, y te levantas. Pero sí tienes que encontrar esa figura, todos la tenemos, aunque digo, hay personas que lamentablemente ya no tienen el privilegio de tener una madre con ellos por diversas situaciones de la vida. Y encuentras esa figura. Para algunos es el padre, tu hermano, tu mamá, tu abuelita. O sea, siempre hay una figura. Y de ahí tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas. Porque cuando ya ni tú crees en ti, hay alguien que sí cree en ti. Y cuando no, que ni eso, oye, pues siempre está, te digo, la que yo aplicaba, oye, me puse una foto de perfil mía, aquí, de hecho todavía la tengo guardada,
la mayoría son de mi mamá o de mi sobrina o mías o así, pero son de que, oye, no te voy a fallar. Pues lo que hace es el, no te voy a fallar. Paz, lo bloqueaba y ¡pum! Pero con ganas de, porque sí ha tocado días difíciles y no hay en la puerta, pero a veces digo, oye, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Mañana voy a amanecer fino, ya se me va a pasar. Y vale, vale, vale. Y entonces yo empecé también a confiar mucho en el tema de la psicología. Ya cuando mi hermana me empezó con estas realidades que te comentaba, me empezó a decir estas realidades y de la importancia de tener también un psicólogo con el quien trabajar diversas, porque a veces ni lo vemos. O sea, a veces no sabemos que tenemos que trabajar un punto con el psicólogo hasta que estás ahí. Entonces, a veces también es, oye, ¿sabes qué? Voy a tener mucha carga laboral. Necesito estar en paz conmigo. Y déjame ir a una sesión de terapia. Oye, te empieza a hablar y, oye, ¿pero por qué no? Pues que a lo mejor siento que me va a dar mucho miedo, me va a dar pendiente, o no voy a poder, o me voy a cansar, o tantas actividades. Y entonces encuentras la forma. Cada quien la encuentra a su forma. Pero siempre hay que aferrarnos de esa figura, aunque sea una foto, en la que nosotros creemos. Y respirar profundo y salir adelante. No, una lloradita y a volver a trabajar, como dicen por ahí. Es la realidad, pero sí, ¿sabes qué? Hay personas que nunca lo logran. ¿Quién se queda ahí en ese? Entonces nosotros hay que estar agradecidos porque al final del día tenemos esa fuerza de voluntad de echar la lloradita y a chingarle. Pero no hay más. Sí, claro, hay quienes ya se quedan ahí y abrazan ese problema que están pasando y no lo quieren dejar soltar, aunque pueda, no quieren. Y hay quienes se quedan ahí, ¿no? Que es algo que hemos estado platicando y seguido platicando en el podcast de, así, ya una vez que te caes, pues busca la manera de levantarte, o sea, hay muchas maneras de seguir en pie y esta es una de las maneras muy, muy chidas también Sí. que nos están mostrando y bueno, pues llegamos a la parte final y Nosotros Claro. siempre cerramos con dos preguntas. La primera pregunta que yo hago siempre es un consejo. Si pudieras dar un consejo que tú digas, este es el consejo que me ha marcado más, ¿cuál sería? Híjole, como les comentaba, yo soy mucho de escuchar, de mentor. La verdad es que me han dicho muchos consejos, pero yo creo que una de las cosas más importantes es no te desesperes. No te desesperes, plantéate bien tus metas, aférrate de lo que te inspira, de tus motivaciones y dale el tiempo al tiempo. Trabaja lo que tienes hoy, con lo que tienes hoy y un paso a la vez. Uno. Ya que estés ahí, el que sigue. Y ya que estés ahí, el que sigue. Pero si no llegas 2 pasos hacia adelante, no te castigues. O sea, paso por paso. Ten la paciencia, escucha y trata de ver el panorama lo más amplio que puedas. Y avanza, y avanza, y avanza, y avanza. Ese es uno de los consejos más importantes. Y la siguiente pregunta es, solo, a mí me gustan mucho las películas, que hay una película que me encanta, que es la de Volver al Futuro. Y creo que te imagines subiéndote al DeLorean, ¿no? Máquina del tiempo para regresar al pasado. Y que vayas con Abraham, que era Cali, que tomaba el autobús para ir a trabajar. ¿Y qué le pudieras decir a ese Abraham? Que tú le pudieras dar algún consejo o algo que le quisieras decir a ese Abraham que pues todavía estaba como que no sé hacia dónde quiero ir, no sé qué va a hacer todavía. ¿Qué consejo le darías? Yo creo que más que un consejo, a mí me hubiera gustado que alguien me diera esa serenidad. Que la incertidumbre a veces te da. Entonces yo le hubiera dicho, tranquilo, vas en la dirección correcta. Sigue caminando, no te desesperes, tranquilo. Hoy no entiendes qué estás haciendo, pero más adelante lo vas a entender y te lo vas a agradecer. Pero yo dejaría definitivamente que ese Abraham viviera lo que vivió. Porque eso te forma,
un carácter y te hace entender que cada cosa que viviste tiene un porqué y un para qué. Totalmente. Qué chico, hermano. Totalmente. Muy bien, la verdad, muchas gracias por el podcast. La verdad es que estábamos emocionados de traerte, la verdad. Conocemos y cuando escuché tu historia, cuando te estabas contando a Pepe y unos, tenemos que traerlo. Tiene una muy buena historia y muchísimas gracias. Pues estar platicando muy extrañas que pues no es tan sencillo, ¿no? Como lo dices, hablar con historias de repente nos da miedo, ¿no? Así que muchas gracias, Aaron. Gracias a ustedes, gracias por brindarme este cálido espacio. Yo de verdad me sentí en casa y gracias también a la audiencia por estar aquí. Si ya llegaron hasta este momento es porque definitivamente les está gustando este gran trabajo que están haciendo ellos. No cualquiera se anima también a hacer este tipo de espacios tan cálidos, donde se viven las emociones de piel a piel. Entonces yo agradecido con ustedes por darme esta oportunidad, este espacio y por traer a mi cabeza de nuevo esas motivaciones que a veces se nos olvidan Sí, claro. y que hay que volver a traerlas al presente para poder seguir adelante. Es un impulso continuo. Entonces yo les agradezco a ustedes por brindarme este espacio. Es un gusto para mí y espero nos vuelvan a invitar para platicar de otros temas. Te vamos a traer para las siguientes partes, que es donde hablamos ya sobre un tema que ponemos sobre la mesa y a ver qué pensamos cada quien de ese tema, ¿no? Y invitadísimo, hermano. Aquí está tu casa y cada que quieras llegar al podcast estás invitado.